Federación, en donde a través de un convenio marco y unos convenios específicos, en donde SEDATU, Semarnat, los 7 municipios y el Estado, ¿sí?, se ponen de acuerdo para poder planear, ¿sí?, discutir y, en su caso, aprobar estos instrumentos. Es muy interesante, ¿no? Porque tenemos ya la instalación de un consejo regional y ese consejo regional por primera ocasión, ¿sí?, se integra Semarnat y SEDATU en la mesa junto con los demás municipios y no han faltado a ninguna de las reuniones y están muy atentos a lo que Jalisco está haciendo en este momento y la forma en que lo está haciendo. El plan de acción está resumido en esta pequeña gráfica o gráfico en donde todo empieza, como les decía, con el ayuntamiento y todo termina con el ayuntamiento. Los municipios son la unidad básica territorial y entonces si no comenzamos con ellos y terminamos con ellos, entonces podemos tener un problema a la hora del seguimiento, que a final de cuentas es lo más importante. Se hacen los convenios entre el municipio y el Estado y luego se hacen los convenios entre el Estado y la Federación. Se instalan los consejos regionales y los consejos municipales, que son los órganos que van a dar certidumbre a este proceso, tanto de consulta pública como de seguimiento de los instrumentos de planeación. Algo muy importante es que el instrumento de planeación por sí solo no sirve de nada si no contamos con la institucionalidad adecuada para darle seguimiento a dicho instrumento. Ahorita estamos en el proceso de consulta pública, que ahorita vamos a hablar de las fechas. Luego sigue la revisión de las opiniones. Algo que no se había hecho y estamos haciendo es cada una de las observaciones que nos llegan, cada una de ellas es respondida, ¿sí? Ninguna se va a quedar sin responder y cada observación adquiere un folio y ese folio le da seguimiento, ¿sí?, a la respuesta de las observaciones que llegan. Después sigue la respuesta de esta consulta pública, en donde la Secretaría tiene que dar respuesta a cada una de las observaciones de dos maneras. Una, primero al interesado, y en segunda, se pone a disposición del Consejo Regional, que es el encargado de dar fe de todas las observaciones que se llegaron a tener y es el encargado de validar todas las respuestas que se le dieron a las mismas. Seguido de eso, sigue la aprobación de los cabildos para posteriormente pueda ser publicado el instrumento tanto en el periódico del Estado como en el registro público de la propiedad. La elaboración del instrumento normativo tiene como 4 grandes etapas. La primera es caracterización, la segunda es diagnóstico, la tercera es pronóstico y finalmente llegamos al diseño de la política pública. En tiempos, ¿cómo vamos? Este proceso lo empezamos a hacer desde mayo del 2019 y ahorita ya estamos entrando en agosto y estamos en el proceso de la consulta pública. Ha sido un proceso más largo de lo que esperábamos, especialmente en la elaboración del proyecto técnico, pero vamos avanzando. Para la parte del diagnóstico y como parte de la agenda ambiental se realizaron los talleres, 3 talleres, uno en Ocotlán, otro en Tizapán el Alto y otro en Jocotepec, con la intención de que pudieran asistir la mayor cantidad posible de personas y nos pudieran ayudar a identificar 2 cosas. Una es la problemática ambiental y urbana que encuentran en su territorio y por otro lado la visión que tienen de Chapala y hacia dónde quieren llevar el territorio. Creemos y estamos convencidos de que no hay nadie que conozca más del territorio que la gente que lo habita. Y muchas veces dejamos de lado esa visión, que es muy importante.
para poder construir política pública en el territorio. Aquí son algunas imágenes de los talleres, ¿sí? Y algunos de los resultados que van a encontrar en el documento extenso que está ahorita en consulta pública, ¿sí? Aquí tenemos problemas relativos a infraestructura, falta de servicios urbanos. Encontramos problemas de contaminación, por supuesto, degradación de los ecosistemas, ¿sí? Pérdida de biodiversidad, pérdida de vegetación, contaminación del agua que ya conocemos, problemas de salud, en fin, ahí en el documento, no se los voy a poner todos, pero ahí vienen las problemáticas que se encontraron con una visión no descriptiva nada más, sino que geolocalizada, que era lo más importante para nosotros. Por supuesto, viene un análisis del territorio, reconociendo las zonas de importancia ecológica, un análisis del cambio de uso de suelo, ¿sí? Que ha sido muy importante. La escala, digamos, el análisis que se hizo fue 2012-2018. La erosión por pendientes, deslaves y deslizamientos. Lo que tiene que ver con actividad sísmica, peligros hidrometeorológicos. Todo el capítulo de riesgo es importantísimo porque la SEDATU y Semarnat han insistido mucho en la necesidad de que todos los instrumentos de planeación tengan este análisis de las amenazas que podemos encontrar en un territorio determinado. Por supuesto, ya un análisis sectorial de agricultura, pecuario, forestal, de industria, todo lo que se está haciendo por conservación y la parte del análisis urbano, entre otras. El análisis hidrológico, como parte fundamental de este instrumento, busca, con la información que hay disponible, ¿sí? Entender un poco la disponibilidad que tenemos de agua subterránea y agua superficial y las dinámicas que se dan. Para ello se identificó y se hizo todo un trabajo en la identificación de microcuencas y lo más acertado posible a un balance hídrico de esas microcuencas. Disponibilidad de agua subterránea, disponibilidad de acuíferos, ¿sí? Con lo que se tiene nuevamente registrado. Y, por supuesto, con un análisis de suelos, ver las zonas potenciales de recarga hidrológica de la zona. El análisis urbano, como eje fundamental también por la fusión de los instrumentos, o la armonización de los instrumentos más bien, encontramos información como distribución de la población, la red de transportes, el análisis de movilidad, origen y destino, sistemas de infraestructura de energía, actividad turística, entre otras cosas. El documento es extenso, ya lo van a ver los que no lo han visto, lo que ya lo vieron es un documento extenso, que trata de poner la mayor cantidad de variables, tanto independientes como dependientes, para poder llegar al modelo de ordenamiento del territorio con una visión de sustentabilidad. El ordenamiento dio como resultado 45 unidades de gestión ambiental. Insisto, estas unidades de gestión ambiental no están hechas por uso de suelo, están hechas en función al territorio y son microcuencas. El Plan Regional de Integración Urbana lo que busca, ¿sí?, es justamente conocer las dinámicas que hay entre la población y el desarrollo urbano
con el desarrollo económico y la conectividad que tienen entre ellos. Reconocemos que las ciudades no son un ente aislado y unas dependen de la otra. Las ciudades no reconocen fronteras, ¿sí? La dinámica se da, aunque tengamos un municipio de un lado y un municipio del otro. Perdón, aquí ya se me trabó. Ya está. Y una vez que tenemos las unidades de gestión ambiental y el análisis urbano, se realiza la zonificación que hay dentro de las unidades de gestión ambiental. Y esa zonificación está dada por políticas y son 6. Una es aprovechamiento agropecuario, la otra es aprovechamiento forestal, la otra es aprovechamiento urbano, como las 3 grandes políticas que tienen que ver con el aprovechamiento. Las otras tienen que ver con la preservación, protección y restauración de los ecosistemas. Y están divididas en esas 6 grandes políticas. Lo que ustedes tienen aquí es un ejemplo de una ficha. Cada unidad de gestión ambiental cuenta con una ficha que tiene 2 partes. La primera parte es la que tienen ahorita en pantalla, ¿sí? En donde está la unidad de gestión ambiental y su zonificación. Y en esa zonificación vamos a encontrar diferentes tipos de política. Lo primero que tenemos que ubicar es qué políticas hay en el territorio. En este caso, tenemos todas las políticas, excepto la de aprovechamiento forestal. Todas las de aprovechamiento forestal son exclusivamente aquellas zonas que tienen un programa vigente de aprovechamiento forestal con convenio con CONAFOR o con el Estado. Lo que tienen en rojo, ¿sí?, es la política de protección. La política de protección es exclusiva para 2 cosas. La primera es para cualquier área natural protegida que ya esté decretada. Y entonces, esa área natural protegida decretada solo va a tener un solo criterio, y es los usos que estén dentro de ese polígono los va a proporcionar el plan de manejo de dicha área natural protegida. ¿Sí? Entonces, es el primer caso en el que podemos encontrar una política de protección. El otro caso en el que podemos encontrar política de protección son los cauces de los ríos, las presas y los lagos, que entran en un esquema de protección automático con toda la fundamentación que corresponde a la federación. El siguiente, digamos, uso ya en la parte y en la parte verde, que podemos ver en verde oscuro, es la de preservación. La de preservación lo que busca como objetivo primordial es mantener las condiciones ambientales o los servicios ecosistémicos de esa zona en el territorio. El que esté en preservación no significa que no puedan hacer uso, ¿sí?, o no se pueda hacer uso del territorio, no más que las condicionantes son diferentes. La siguiente política es la de restauración. La política de restauración es en aquellas zonas que tienen algún proceso, tuvieron algún proceso de degradación, ya sea por incendios, por desmonte, por cultivos, en donde no debería haber cultivos, o las presiones que podemos encontrar entre la frontera. Josué, apagaste el audio. Ya. Se apagó solito. Perdón. ¿Ya me escuchan? Sí, sí me escuchan. Perfecto. Entonces, la zona de restauración es lo que busca. Y para nosotros como Estado, la zona de restauración, especialmente en las fronteras agrícolas, es de mucha importancia, porque ahí es donde se van a vaciar la mayoría de los programas que trae SADER de silvopastoriles y agroforestales, para que esa frontera agrícola no crezca, sino que todo lo contrario, le empecemos a ganar un poco, ¿sí?, a la recuperación de las selvas y los bosques del Estado.
Entonces es una de las zonas de política más importantes en función de evitar que estas fronteras sigan creciendo. Lo que sigue en esta misma ejemplo de ficha, una vez que ya ubicamos las políticas que hay en el territorio, lo que sigue es ver qué usos son los que están permitidos dentro de estas políticas. Y entonces ahí viene la compatibilidad de usos, ¿sí? Y lo que se permite en esas zonas. Una vez que ya identificamos esos usos, entonces lo que sigue es ver cómo se dan esos usos. Les pongo un ejemplo. En esta ficha tenemos una zona agrícola en la parte sur y tenemos una zona de preservación y restauración más al sur. Lo pecuario, por ejemplo, se podría permitir en los tres, pero la gran diferencia que podemos encontrar en los tres es la densidad. De pronto tengo ejidatarios que me dicen, oye, pues yo tengo un rancho allá arriba y tengo 2 vacas, ¿sí? En 20 hectáreas, pues no tiene ningún problema, ¿sí? Puede tener sus vacas allá arriba. La diferencia con la zona agropecuaria es que la cantidad o densidad de vacas que puedes obtener es mucho mayor en la parte baja. Esa es como la diferencia que podemos encontrar entre usos y esa es la que nos dan los criterios. Los criterios nos dicen el cómo se da esos usos. Otra cosa importante es que se reconoce que cada uga, ¿sí? Hay una regla de oro y esa regla de oro no es negociable. Y lo que no es negociable para nadie, absolutamente nadie, es que no puede haber 1 metro cuadrado menos de selva o de bosque en estas áreas que estamos poniendo. Ya no se permite el cambio de uso de suelo, ya no se permite el cambio de uso de suelo en las zonas de protección y en las zonas de preservación. Porque no podemos seguir perdiendo selva, especialmente en la cuenca de Chapala. No podemos seguir permitiendo que se nos acabe la selva, que es lo que nos está dando el agua, que está llenando nuestra laguna. Entonces esa es la regla de oro. Lo demás se puede ajustar. De pronto alguien me puede decir, oye, yo tengo acá mi ranchería y tú nomás me estás poniendo en preservación y yo nomás tengo conservación, ¿sí? Y ahí, bueno, ahí está la comunidad y tiene tantas vacas por hectárea. Mientras no supere el criterio, que no está aquí incluido en este ejemplo de ficha, pero en otros ejemplos sí existe el criterio de una cabeza de ganado por hectárea, entonces no tiene ningún problema. Si quieren más densidad, tiene que ser en otras zonas que no sea en las zonas de preservación. No se permiten abrir nuevas zonas de agostaderos, son las que ya existen y ya están identificadas. Ese es un ejemplo. En lo urbano pasa lo mismo. En lo urbano se detecta la mancha urbana ya existente, ¿sí? Más las reservas de crecimiento que cada uno de los ayuntamientos tengan. En este caso se agregaron algunos planes parciales que ya fueron aprobados y publicados, que fueron integrados al documento, porque pasaron por todo su proceso legal correspondiente. Sin embargo, tenemos un par de casos que ya hemos estado viendo específicamente con los ayuntamientos, donde con todo y que tienen ya su autorización, digamos, urbana, pues en la ambiental no van a poder pasar este régimen de política cero deforestación. Si es en zona agrícola, no hay ningún problema. Si es en zona urbana y en sus reservas, tampoco tenemos problema. Cada una de las fichas viene acompañada de una información complementaria que es información básica que cada unidad de gestión ambiental va a tener. La primera es la identificación de los conflictos territoriales. Estos conflictos territoriales normalmente se dan
cuando confluyen dos o más sectores en un territorio y están compitiendo por el territorio, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo porque es información fundamental que se tomó en cuenta para la zonificación del mismo. Asimismo, una parte fundamental, cabe aclarar que no es la única, es el uso de suelo y vegetación que tienen actualmente, ¿sí? En donde con lo que tienen ahorita y con la aptitud que puede tener es donde también podemos encontrar conflictos de los diferentes sectores. Una parte importante, por supuesto, es la pendiente que podemos encontrar en esta microcuenca, porque también eso define hasta dónde llega la política de diferentes sectores. Y, por supuesto, la información de hidrografía, en donde tenemos, por un lado, la disponibilidad del tanto, más bien, bueno, es una disponibilidad superficial y precipitación anual, y con las concesiones que se tiene conocimiento y con la capacidad que tiene la recarga del acuífero, podemos saber la presión que tiene la microcuenca en cuestión de extracción de agua subterránea y superficial. Otra cosa importante, por supuesto, es si en la unidad de gestión ambiental encontramos alguna localidad, ¿sí? Si aplica o no aplica, y si tenemos en esa localidad información de población, de cuánta gente vive en esa unidad de gestión ambiental. Los sectores o los conflictos socioambientales que encontramos en esa unidad de gestión ambiental, que la mayoría de ellos fueron los que salieron tanto de los talleres como de algunas observaciones o estudios que teníamos anteriores, y las amenazas como una parte fundamental en la toma de decisión del territorio. A grandes rasgos, ese es, digamos, es una pasada muy rápida de lo que es el instrumento en cuestión. Faltaría ampliar más información, por ejemplo, de los planes municipales de desarrollo urbano, que están ahí en consulta pública, o el propio PRIU, como otro instrumento importante de planeación territorial, pero creo que comprendiendo lo que tienen aquí ahorita, se puede comprender lo demás, porque lo demás es consecuencia de lo que tenemos ahorita en esta parte de instrumentación. La consulta pública se definió, ¿sí?, que sería hasta el lunes 7 de septiembre. Todavía tenemos algunos días para la consulta pública, pero sí me gustaría comentarles que de las 6 regiones que tenemos ahorita, 4 están en consulta pública, y de las 4 que tenemos en consulta pública, la última que entró a consulta fue esta. Y en el poco tiempo que llevamos de consulta pública, llevamos 5 veces más observaciones y visitas al instrumento que en el resto de las regiones. Eso nos dice mucho, nos dice que hay un gran interés por revisar y poder aportar a este instrumento de planeación. Entonces estamos planeando, si todo sale bien, en la siguiente semana, en los primeros días, volver a sesionar el Consejo Regional para solicitar una ampliación en la consulta pública, y que todos los sectores tengan el tiempo suficiente y nosotros mismos tengamos el tiempo suficiente para poder responder a todas y cada una de las inquietudes que vayan saliendo durante este proceso. A grandes rasgos es esto. Y bueno, yo con esto terminaría mi presentación, dejando pues ahora sí la palabra a los expertos y a todos los que nos acompañan para cualquier duda que tengan, poderla responder en el camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Josué. Pues me parece que fue una presentación muy sintética, pero muy clara. Definitivamente es un instrumento complejo. Para que se tenga un poco más de contexto con respecto a la trayectoria de Josué Díaz Vázquez, es importante mencionar, él es biólogo
con una maestría en Ciencias de la Salud Ambiental, especialista en servicios ecosistémicos en áreas verdes urbanas. Actualmente está cursando el doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad en la Universidad de Guadalajara. Como ya se mencionó, su cargo es director ejecutivo de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión Urbana en la CEMADET, y entre otras cosas es experto en temas urbanoambientales y de planeación territorial. En estas situaciones, en su cargo actual en CEMADET, lleva también temas de gobernanza ambiental y cambio climático, ambos muy importantes para lo que se está planteando aquí. Bien, ya hay una lista bastante larga de preguntas. Les voy a recordar, para los que por alguna circunstancia pueden haberse perdido esta situación de la explicación, que las preguntas se van a recibir en el chat por escrito para tratar de organizarlas y tratar de conjuntarlas que sean similares entre sí. En este momento lo que vamos a dar es un espacio de 10 minutos para que Gabriel Vázquez, como invitado, nos haga una presentación con respecto a lo que viene siendo sus comentarios o sus preguntas que pueda tener en esta lógica como especialista en manejo integrado de cuencas. Él es actualmente director de AIPROMADES. Él es originalmente licenciado en Ciencias Sociales, tiene maestría en Ciencias en Gestión Integrada de Cuencas y ha estado trabajando ya desde hace un buen rato en temas de conservación de ecosistemas y su biodiversidad. Fue director de la Reserva de la Biosfera de Sierra Gorda en Guanajuato y de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Querétaro, donde tuvo bajo su responsabilidad el manejo de la presa de Jalpan, que es un sitio Ramsar en el estado de Querétaro. En la lógica, con la responsabilidad que tiene actualmente como director de la IPROMADES, ha propuesto una agenda ambiental de mediano y largo plazo en un contexto en realidad muy complejo. El tema de la cuenca Lerma-Chapala, el lago Chapala en lo particular, representa una serie de retos bastante importantes, bastante amplios. En este sentido, bienvenido, Gabriel, y adelante, por favor. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Un saludo a toda la comunidad. Quiero agradecerte, Alejandro, y al Instituto Corazón de la Tierra por abrir estos espacios ciudadanos de participación. Otra vez el Instituto tomando el liderazgo para este tipo de convocatorias. Y bien, pues como vemos, el ordenamiento del territorio tiene su capitán, va al timón y se ensucia las botas, ¿no? Gracias a Josué por estar siempre en disposición de atender al ciudadano como lo está haciendo el día de hoy, y él personalmente quien lidera este proceso, ¿no? Voy a omitir mis preguntas, Alejandro y comunidad, porque, bueno, que las he estado revisando en el chat y hay varias preguntas, no quiero ser redundante, pero sí tengo cuatro comentarios puntuales sobre este proceso, ¿no? Quisiera empezar por poner en la mesa un contexto de nuestro territorio en relación a los instrumentos normativos en la agenda local. Como nunca en la historia, el territorio lacustre del lago de Chapala y los municipios involucrados tienen una concurrencia de instrumentos normativos, cosa que no había sido, es una cosa inédita, dada la circunstancia que los instrumentos normativos son de muy difícil existencia. Primero, porque las capacidades locales para su elaboración son limitadas en los municipios, y segunda, porque no abundan las fuentes de financiamiento para instrumentos ni de diagnóstico ni normativos. Sin embargo, en este momento tenemos una miriada de instrumentos en disposición. Existe un programa de manejo del sitio Ramsar, como el lago de Chapala como sitio Ramsar. Existen programas municipales de cambio climático, un programa regional de cambio climático, un programa regional de manejo de fuego, estudios técnicos justificativos de áreas naturales protegidas, decretos de programas de manejo de áreas naturales protegidas, y tenemos ahora estos 3 nuevos instrumentos. Es una situación inédita y creo que habla de un recambio generacional en el territorio y de una apertura a nuevas políticas públicas que privilegian la gestión del territorio. Sin embargo, sí quiero apuntar, ya tenemos la información estratégica y ya tenemos también los instrumentos diseñados y a la mano. Entonces creo que nos queda un fuerte reto en la aplicabilidad de todos estos instrumentos y cómo vamos a instrumentar las políticas públicas para asegurar su aplicación y verificar y estar haciendo vigilancia y observancia de estos instrumentos, como primer punto. El segundo, respecto al instrumento, quiero destacar lo que considero una virtud de este documento,
que es las UGAs como unidad de planeación ambiental. Siempre me habían parecido un instrumento muy rígido, poco flexible y de una vocación única, ¿no? Me gusta mucho de este instrumento el reto y el riesgo que tomaron en la elaboración al usar la figura de las microcuencas como unidad de gestión. Esto, todo cabe en una cuenca sabiéndola acomodar, cosa que no pasaba con el concepto de UGAs anteriormente. Y me parece que aquí debe de haber alguna historia sobre el riesgo inherente a haber tomado este abordaje metodológico, que me parece demasiado interesante. Y si hay oportunidad, Josué, me gustaría que abundaras un poquito en esta decisión de tomar este abordaje metodológico para la definición de las UGAs, que es muy pertinente sobre todo para el lago de Chapala. Como bien lo comentabas, lo que pasa cuenca arriba impacta definitivamente cuenca abajo, y esto es totalmente pertinente para nuestro territorio. Bien, el siguiente punto que quiero observar y que en virtud del rol que tengo yo en el territorio y la institución que yo dirijo, es destacar las políticas de uso de suelo. Las 3 de aprovechamiento estamos acostumbrados a verla, y había una de protección generalmente. Sin embargo, en este instrumento se añaden 2 más, con todas las amplias perspectivas que nos pueden dar para montar sobre estos territorios políticas públicas muy específicas. Y me refiero particularmente a las figuras de restauración y preservación. El instrumento recoge muy bien los espacios naturales remanentes en la cuenca alta, que son definitivamente primordiales para el ciclo hidrológico que beneficia el lago de Chapala, que cargue y recargue los acuíferos y que garantice los servicios ecosistémicos de los que vive nuestro territorio y de los que nos preciamos siempre, siendo el segundo lugar mundial de clima y todas estas cosas que presumimos, pero que dependen del trabajo que está haciendo la cuenca alta. Las zonas de protección están bien definidas, pero cabe destacar este buffer de amortiguamiento que se le está otorgando, su pertinencia y el área de oportunidad que constituye para que en él podamos poner la creación de atlas de riesgos. Ahí hay información suficiente para que tomemos estas decisiones, para que coloquemos las medidas de adaptación y mitigación a cambio climático, aquellas medidas de resiliencia del territorio y todas aquellas que ayuden a la preservación de los servicios ecosistémicos. Pues digo, quiero observar con mucho beneplácito el acuñamiento de estas 2 nuevas categorías y destacar la aplicabilidad que tendrá para que diseñemos en estos territorios medidas, acciones y políticas públicas pertinentes. Por último, también en el quehacer que nosotros tenemos, sí quisiera observar la dificultad de la consulta pública, dado el clima generalizado del país, ¿no? Elaborar una consulta pública, estuve particularmente yo presente el día de ayer en Jocotepec, vi la concurrencia de personas, vi el equipo de Semaded atendiendo puntualmente las necesidades de la ciudadanía sobre la información, la ampliación, y sí es muy válido esto. Estuvieron ahí 4 de los municipios involucrados en este territorio, y desgraciadamente no estamos teniendo la oportunidad de llegar hasta el ejido, por ejemplo, aun cuando fueron invitados, y aun cuando el día de ayer hubo la demanda específica de ejidatarios porque se realicen sesiones en territorio para atender sus necesidades específicas de información, pues la situación es muy difícil para hacer este tipo de reuniones. Es una situación totalmente inédita, y en este malabar es donde cabe muy bien la concurrencia de esta reuniones de este tipo, la apertura creativa de otros espacios de participación pública para poder subsanar estas necesidades de hacer extensiva esta información y de asegurar la participación de la ciudadanía en general, ¿no? El instrumento es muy valioso, 1000 cuartillas de información estratégica. Se ha colocado en un mismo instrumento información que va a ser de mucha utilidad para todos los municipios. También tendríamos el reto de cómo convertir esta información en información estratégica para los tomadores de decisiones locales y hacerla accesible tanto a la ciudadanía, al ciudadano de pie y a los institutos académicos que hay en la zona. Yo saludo este instrumento con mucho beneplácito. Creo que nos va a traer muchas herramientas para mejorar el quehacer y para darle el carisma que tiene de naturaleza a toda nuestra región lacustre. Tenemos el reservorio de agua dulce más importante del país, y creo que en este instrumento están ahí metidos los secretos para poder
conservarlo para las futuras generaciones. Yo agradezco la celebración de esta reunión y bueno, doy paso para las preguntas. Estoy viendo en el chat que coinciden con las que yo tenía sobre el instrumento, pero me parecía pertinente hacer estos 4 comentarios. Gracias, Alejandro. Sí, muchas gracias, Gabriel. Pues de hecho, varios de los comentarios que estás externando coinciden un poco con algunas que voy a permitirme externar un poco más adelante. En este momento, sin embargo, lo que tenemos abierto son las intervenciones a las preguntas del público y le voy a pedir, por favor, a Liliana, si nos hace favor de presentarlas de forma organizada, ordenada. Adelante, Lili, por favor. Hola, gracias Alejandro, hola de nuevo. Y bueno, comenzamos con la primera pregunta que nos envió Julio Carmona. ¿Por quién está integrado el Consejo Regional y cuáles fueron las bases para los integrantes? Gracias. Mira, los consejos regionales están conformados en primera instancia por los 3 niveles de gobierno. Está SEDATU, Semarnat por parte de la Federación, está el gobierno del Estado, tenemos cada uno de los presidentes municipales tienen un asiento, tenemos por otro lado representantes de diferentes sectores, ejidatarios, empresarios, tenemos también en comunidad un representante de comunidad de pescadores. Tenemos integrantes también a la Procuraduría de Desarrollo Urbano dentro de dentro del Consejo, y asimismo podemos encontrar en el Consejo a representantes de la academia. Es un consejo grande porque tratamos de abarcar la mayor cantidad posible de integrantes, pero efectivamente es un representante por sector. Nos encantaría tener a todos los representantes de todos los sectores, pero se vuelve muy complejo el manejo de una integración tan grande. Actualmente son 35 integrantes, si no me equivoco, los que están en el Consejo Regional, y es responsabilidad de los representantes de cada uno de los sectores y de los ayuntamientos el que nos ayuden justamente a pasar la información a sus gremios respectivos. Ok, perfecto. También otra pregunta aquí de Manuel Jacobo. En el caso específico de la comunidad indígena de Mezcala, los habitantes siguen haciendo aprovechamiento de leña. ¿Qué va a pasar con ellos? Se refiere a que no hay convenio, pero históricamente se hace aprovechamiento. Por eso es un ejemplo, porque la comunidad sigue haciendo caza en baja escala, pero sobre todo la recolección de frutos. También te menciono otro par de preguntas para hacerlo más eficaz esta charla, de Ana Cristina. ¿Cómo se dará seguimiento y monitoreo para asegurar que no cambie el uso de suelo? Para frenar esa frontera agropecuaria o urbana, es urgente dar seguimiento y en caso de ser necesario, sancionar a los responsables, claro. Sí. También otra pregunta de Manuel Jacobo, otra cosa sobre la comunidad de Mezcal. A ver, pasaremos a alguien más para que tengan participación. Aquí de Javier Ochoa nos menciona que los predios, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano, están como reserva urbana a corto o mediano plazo y se tiene visualizado un desarrollo urbano inmobiliario y que en dicho predio existe vegetación nativa. ¿Cómo se procederá para el cumplimiento ambiental y forestal? Y
Una pregunta más de José Luis Cortés en relación al derecho de paso de veredas y caminos. ¿Cómo se va a garantizar el derecho a hacer el uso para fines de senderismo? Muy bien. En relación a la primera pregunta de la comunidad de Mezcala, es la comunidad de Mezcala, la comunidad indígena de Mezcala tuvo un acercamiento con nosotros el día de ayer. Estuvimos platicando un buen rato con ellos, revisaron, entendieron cómo se leía el territorio, lo que se estaba poniendo en su territorio. Efectivamente, la comunidad, y no nomás ellos, las otras comunidades que están alrededor siguen haciendo uso de un aprovechamiento de leña y, de otros productos de la zona forestal. Efectivamente, lo que se está buscando es que aquellas comunidades o ejidos que no estén inscritos a un programa de aprovechamiento forestal lo hagan, con la intención de que, aparte de que obtengan apoyos de la federación, puedan tener un manejo sustentable y bien localizado de ese aprovechamiento que tienen histórico de ese recurso natural. Lo que estamos buscando es que las comunidades puedan seguir teniendo sus actividades con una visión cada vez más sustentable a largo plazo y que puedan hacerlo con un acompañamiento técnico bueno. Hay comunidades en Poncitlán que sí tienen sus aprovechamientos forestales bien definidos, y eso ha servido mucho para mantener las condiciones del territorio. La regla, insisto, es no podemos seguir abriendo agostaderos como tal, sino debemos de tener un aprovechamiento cíclico de la madera en el caso de aquellos que siguen aprovechando ese recurso. ¿Cómo asegurar el cambio de uso de suelo? Ese cambio de uso de suelo efectivamente está regulado por los instrumentos de planeación urbana. Este instrumento que tenemos aquí nosotros no nomás es para nosotros, es para todos ustedes, los que están en el territorio. ¿Sí? Necesitamos la ayuda de toda la gente que está en el territorio, que es la que puede identificar cuando empieza a haber algún movimiento o algún cambio de uso de suelo que no ha sido autorizado. Gracias a la denuncia ciudadana, se han logrado parar 3 desarrollos inmobiliarios en los últimos meses, que justamente no contaban con los permisos correspondientes y que no pueden contar con los permisos correspondientes porque no les dan sus instrumentos de planeación ni actuales ni los que estamos proponiendo en el futuro. Entonces, la regla, insisto, es no más selva en las zonas de preservación y de protección, no más menos metros cuadrados de selva en este lugar. Entonces, está el mecanismo, está la PROEPA, está la PROFEPA, que son los mecanismos de denuncia en donde podemos de manera anónima, si así lo gustan, empezar a hacer las denuncias en aquellos casos de desarrollos que crean que no son o estemos seguros que no son autorizados por las instancias correspondientes. Algo bien importante, el tema forestal siempre es competencia federal, no es competencia del Estado y no es competencia del municipio. Entonces, ni el Estado ni el municipio pueden autorizar cambios de uso de suelo, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. La ley forestal, que fue modificada hace poco, tapó esa laguna que había porque hubo una modificación el año pasado a la ley forestal en donde decía que todo lo que estaba ya dentro de los límites de un centro de población ya se consideraba urbano y por lo tanto ya no era competencia federal. Este año sufrió otra modificación la ley forestal en donde dijo no,
¿sí? Aunque esté dentro de los límites del centro de población, si es un terreno forestal, tiene que pasar por la autorización de la federación. Entonces, es importante que conozcan los mecanismos, que se acerquen con nosotros, con la federación, con el municipio, para que conozcan el mecanismo de denuncia y a quién le corresponde cada denuncia, ¿sí? El cambio de uso de suelo del urbano es otra cosa. Todos aquellos fraccionamientos o desarrollos o actividades urbanas que se pretendan realizar fuera de los límites de un plan parcial son competencia del Estado. Entonces nos corresponde a nosotros como Estado regular ese crecimiento urbano. Si el crecimiento urbano se pretende hacer dentro de un plan parcial ya vigente y aprobado, entonces es competencia del municipio. Nosotros en la planeación que tenemos ahorita, ¿sí? Y que se está presentando en este instrumento, llegamos hasta zonificación primaria. ¿Esto qué quiere decir? Que nomás ponemos lo urbanizado, lo urbanizable y lo no urbanizable dentro de un límite de centro de población definido. No nos metemos a zonificación secundaria. La zonificación secundaria son los planes parciales y son competencia 100% del ayuntamiento. Y él es el que define las densidades que ahí vienen. Si bien las densidades las define el municipio bajo los criterios técnicos que vienen en la ley, que son muy claros, nosotros, cuando hay una actualización de plan parcial o una actualización de un programa municipal de desarrollo o una actualización de un plan de centros de población, el dictamen de congruencia lo da la Secretaría del Estado y es la que se encarga en revisar que lo que están proponiendo es correspondiente, ¿sí?, a los planes o programas o instrumentos de planeación vigentes en la actualidad. Otra parte importante que no se está haciendo y que es importante y se tiene que empezar a hacer es la evaluación de la modificación ambiental de la modificación de los planes parciales. Es un procedimiento que no se ha hecho porque no existe el mecanismo. Nosotros ya estamos creando ese mecanismo porque creemos que toda aquella modificación que se haga dentro de los límites de una mancha urbana, ¿sí?, en densidades, en usos de suelo, deben de venir acompañados de un análisis ambiental de los impactos que va a tener esa modificación. Entonces, eso es aparte de este instrumento y es algo que se está trabajando actualmente. Los derechos de pasos y caminos es un tema complicado, en el cual, si gustan, luego podríamos hacer una reunión al respecto, porque ahí necesito la ayuda de los abogados, que son los que están más conscientes, ¿sí?, o saben exactamente cómo resolver este tema de derechos de paso y camino. Yo no tengo la respuesta específica para esta pregunta, pero con gusto la podría revisar con mi área jurídica para ver cómo atendemos este tema, que ha salido no nomás ahorita, sino también en las consultas públicas, en los talleres que hemos tenido con los ejidos, que ha sido un tema con los pescadores, justamente tanto para la laguna como para la parte de la sierra, en el tema de los derechos y caminos de paso. Creo que con eso respondí las 4 preguntas de ahorita. Sí, muchas gracias, Josué. Aquí en esta circunstancia me parece relevante mencionar por parte de un servidor algunos puntos para aquellos personas que no tengamos el gusto de conocernos. Voy a mencionar muy rápidamente algo de la trayectoria de un servidor. Yo soy actualmente director del Instituto Corazón de la Tierra. Soy especialista en manejo de cuencas, en particular cuencas lacustres, desde hace 22 años. Actualmente soy líder del grupo de trabajo de
Lagos y Cuencas de la Red Mexicana de Cuencas y soy miembro del comité científico del International Lake Environmental Committee Foundation, con sede en Japón, el cual tiene un comité científico compuesto por 10 personas, de las cuales soy el primer mexicano que tiene el gusto de participar en esta situación y bueno, trabajando con el tema del lago Chapala desde 1999, ya cumpliéndose poquito más de 20 años al respecto. En este sentido, sí quisiera mencionar que a mí me parece de entrada que el instrumento luce muy sólido. Eso ya es importante mencionarlo en términos de la forma en la que se está haciendo el análisis del territorio. La idea de trabajar y entender lo que viene siendo la estructuración a través de las microcuencas es algo que se ha estado planteando desde hace buen rato y por una causa u otra se había hecho poco caso al respecto. En este sentido, a mí me parece que hay retos importantes. El reto principal que yo veo, una cuestión básicamente espinosa, es un tema de articulación. Es un tema que tiene que ver con cómo esta circunstancia normativa, primero, va a aplicarse en términos de verificación normativa, y en términos de verificación y en términos de aplicación de sanciones. ¿Cuáles son, digamos, como las correas de vinculación? Porque este tipo de actividades no le corresponde específicamente al área que Josué coordina, pero aquí entran otras instituciones del Estado de Jalisco. En este mismo sentido, en términos de articulación, por ejemplo, hablando del enfoque de cuenca, que me parece destacable que se haya mencionado desde el principio como la guía bajo la cual se estuvo trabajando este instrumento, cuando se habla desde el enfoque de cuenca, se tiene que considerar, por supuesto, la parte terrestre que se está haciendo, pero también la parte acuática, porque en muchas ocasiones se entiende que el agua es una cosa y la cuenca es otra, y en realidad es lo mismo. O sea, la parte justamente del espacio terrestre que le da agua al cuerpo de agua, pero es la misma situación, es la misma unidad. En este sentido, en concreto, ya lo mencionó Gabriel, existe un instrumento que ha sido prácticamente ignorado desde que se creó. Yo tuve el gusto de participar en la elaboración del mismo, que es el programa de manejo de Chapala como sitio Ramsar. En esta situación, ¿cuál va a ser la articulación y la vinculación? Sobre todo considerando que el instrumento de programa de sitio Ramsar no es vinculante. Es una situación que en este momento, y por desgracia, depende de la buena voluntad de las partes para llevarse a la práctica. Y por último, en esta misma situación, cuando se habla de procesos de gobernanza, dentro de lo que viene siendo el enfoque de la plataforma de manejo integrado de cuencas lacustres, que está propugnando el ILEC, siendo esta la institución científica más sólida y más considerada a nivel mundial con el tema de lagos, se habla que la gobernanza se puede identificar en 6 grandes componentes. Uno es, como tal, la información que tiene que ver de manera importante con lo que estamos platicando ahorita, pero la otra es las políticas de manejo. Esto que se está creando es una política de manejo. Sin embargo, los otros 4 componentes, que son instituciones, participación, acceso a financiamiento, temas de aplicación tecnológica, son importantísimos, porque si solamente se desarrolla uno o dos y no se desarrollan los otros, entonces el proceso va a ser lento y va a sufrir muchos retrasos. En este sentido, me adelanto un poco porque estoy verificando en la lista de preguntas del chat que 6 preguntas tienen que ver con la participación. Tienen que ver con la situación de por qué en ciertos municipios participó muy poca gente, de por qué no se enteraron a tiempo de estas circunstancias, y hay una, digamos, interés manifiesto con respecto a este tema. Pero bueno, entonces, centrándolo de manera específica, estos 2 componentes que ya se están abordando ahorita, que son políticas de manejo y participación e información parcialmente, cómo van a articularse o cómo van a vincularse con los otros 4. Esto me parece muy importante porque este es el centro del tema de gobernanza. No se trata únicamente de cómo van a articularse con las demás instituciones del Estado mexicano, del Estado de Jalisco y el nivel federal, sino también cómo se va a articular con los diferentes grupos y sectores que tienen muchísimo que ver porque están haciendo el manejo real del territorio todos los días. En esta situación me gustaría a mí dejarlo en este sentido, nada más también agregando un tema importantísimo, que es el asunto de la vinculación y de la diferencia del agua superficial con el agua subterránea. El tema del enfoque de la subcuenca, el tema del enfoque de las microcuencas es muy importante porque, y bien manejado, vamos a poder ver rápidamente resultados. Pero en términos del manejo del agua subterránea es una lógica de tiempo mucho más amplia, y también en términos territoriales.
hablando tan solo del acuífero Ocotlán, que surge prácticamente desde los Altos de Jalisco y llega no a las orillas, pasa por debajo del lago, ahí se pone de manifiesto que las acciones que se puedan hacer con este instrumento tendrán necesariamente que vincularse con las de las demás regiones. Pues para tus comentarios, mi estimado Josué. Muchas gracias. Muy pertinente tu participación. Quisiera empezar con el sitio Ramsar, que creo que es un tema muy importante. Efectivamente, la declaratoria del sitio Ramsar se ha dejado de lado como un esquema no vinculante, ¿no? Como una declaratoria que pues alguien puso de carácter internacional y por ahí está abandonada, y tan abandonada que de pronto cuando yo pregunto a Semarnat, bueno, ¿quién se encarga de los sitios Ramsar? Desde mi punto de vista tenía que ser áreas naturales protegidas. Resulta que no está en áreas naturales protegidas, está en otra dependencia. Entonces, dentro de las discusiones y las mesas de trabajo que hemos tenido con Semarnat, que han sido muy importantes, porque sin ellos no hubiéramos podido estar donde estamos, el primer gran logro que tenemos es que Semarnat acaba de reconocer y decir, el sitio Ramsar es un esquema de protección. Y es un esquema de protección internacional. Y eso te lo estoy diciendo la semana pasada. Ya que lográramos nosotros que reconociera eso, ya para nosotros fue una ganancia. ¿Sí? Efectivamente debería estar dentro de áreas naturales protegidas y debería tener un esquema vinculante, ¿sí?, a los demás instrumentos de planeación. De ahí se generó el primer convenio que no había habido y va a salir, yo espero que la siguiente semana, ya está en el jurídico de Semarnat en revisión, el primer convenio que tenemos entre el gobierno del estado y la federación para el ordenamiento territorial de Chapala. Es importante aclarar que la ley es muy clara. Todos aquellos ordenamientos, si regionales o municipales, que tengan áreas naturales protegidas, tienen que venir con un convenio de la federación, ¿sí? Porque el encargado de hacerlo en conjunto es Semarnat y el municipio o el estado en el caso de los regionales. Pero ¿qué pasa cuando tienes regiones donde no tienes áreas naturales protegidas de carácter federal? Que es el caso de Chapala, ¿sí? Entonces, logramos que Semarnat reconociera que el sitio Ramsar es un sitio de protección, ¿sí? Es un área natural protegida que no está en nuestra legislación, pero que sí tiene un carácter internacional y que por tanto había que empezar a meternos en un esquema de regulación por lo mismo. Entonces viene este convenio, que es el primer paso, en donde Semarnat reconoce al sitio Ramsar como una zona de protección a nivel internacional y no como un listado más, ¿sí?, de los sitios que no tienen un plan de manejo vinculante, ¿no? Que es lo más importante a final de cuentas. El plan de manejo vinculante. Ese por un lado. Por el otro es el área de ordenamiento reconoce de México, empieza a reconocer, o más bien ya reconoce, que lo que tenemos ahí en Chapala y en la costa, porque también tenemos ese problema en la costa, es algo que tiene que ser regulado, ¿sí? Si no es por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, sí por lo menos por los instrumentos locales que de aquí se desprendan. Por eso con la vinculación ante la Semarnat y el sitio Ramsar, ¿no? Todavía nos queda mucho trabajo por delante, pero ya estamos pudiendo avanzar en ello. Otro caso importante es la vinculación con los sectores, ¿sí? El gobernador tuvo a bien de decir, no paramos el desarrollo y la implementación de la política pública, pero se tiene que alinear la política pública del gobierno a lo que salga de los ordenamientos territoriales en cuestión, ¿sí? Hemos tenido mucho trabajo con otras secretarías, prácticamente con todas, con la Agencia Estatal de Proyectos Estratégicos, en donde los proyectos que se plantean tienen que ser acordes
justamente a lo que se está planteando en estos instrumentos de ordenación territorial. Entonces tenemos a SADER, SEDATU, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo, a la propia Agencia de Proyectos, a la Secretaría de Economía, como parte fundamental de la planeación. Y estamos vinculando mucho con la estructura del gobierno del Estado. Hacia abajo es igual, los proyectos que traen los municipios se están tomando en cuenta para la planeación de este territorio con estos considerandos que no son negociables. Y la parte más importante de toda la vinculación, tú lo dijiste, es con los diferentes sectores, ¿sí? La institucionalización de estos sectores. En Jalisco nunca en la historia de Jalisco habían existido consejos regionales de ordenamiento territorial. Es la primera vez que se instalan, ¿sí? Las reglas que se crearon para esos consejos son nuevas, las tuvimos que crear, ¿sí? De quiénes estaban integrados, cuál era su función, cómo deberían de ser la participación, cómo debería ser la rotación de estos consejos regionales. Y a la par estamos promoviendo, ¿sí?, que los municipios instalen o reactiven sus consejos municipales, pero no separados, porque de pronto hay municipios que tienen su consejo municipal de desarrollo urbano municipal y por otro lado, su consejo de ordenamiento ecológico municipal. La idea es de que estos consejos ya estén fusionados, ya actúen como uno solo y en donde tengan la participación de todos los sectores de cada uno de los municipios. Eso es parte del trabajo de vinculación e institucionalización que estamos haciendo para poderle dar esta certeza, ¿sí?, al instrumento más allá de lo técnico, ¿sí? Porque lo técnico siempre es mejorable. Lo técnico efectivamente puede tener deficiencias. La zonificación puede ser ajustada, los criterios pueden ser ajustados, pero al momento de crear instituciones, no importando quién esté a la cabeza en ese momento, ya sea presidencia municipal o gobierno estatal o federal, las instituciones son las que se dedican justamente a darle continuidad a estos proyectos. En estos consejos regionales y en los municipales, por primera vez, se incluye a la Junta Intermunicipal y Promades como parte del consejo, que también es una unidad técnica local que nos ayuda a esta vinculación. Creo que ya me extendí un poco al respecto, pero sí era importante aclarar o reforzar esta parte de vinculación con diferentes instrumentos y que estamos trabajando muy de la mano con la Federación, especialmente con la cabeza de sector que es Semarnat, para poder posteriormente bajar a las comisiones correspondientes. Gracias. Muchas gracias, Josué. Hay mucho que hacer. Estoy seguro que si diéramos otra hora o 2 horas para preguntas, en realidad el tiempo, de todas maneras, no alcanzaría. Vamos a pedirle ahorita a Lili, si fuera tan amable, de compartir otro bloque de preguntas aquí en el chat. Al terminar, yo voy a compartir preguntas que llegaron por el Facebook, algunas parecidas o similares a lo que ya se expresó acá, pero una en particular que sí toca un tema interesante que no se había abordado. Adelante, Lili, por favor. Hola de nuevo. Aquí hay una pregunta de Eduardo, se me hace bien importante, sobre el lago del Chapala, ¿no? Él menciona de la gran importancia que se tiene, pero que existen otros vasos de agua que el gobierno se ha olvidado de su importancia, donde la flora y la fauna migratoria ha dejado existir debido a que los han dejado secar para beneficio de terceros. 2 de estos vasos se encuentran en Ixtlahuacán de los Membrillos, El Llano y El Carnero, que aproximadamente desde el 2012 se ha pedido el apoyo del municipio y la Comisión Nacional del Agua. En la presa El Carnero, Haciendas del Lago, los dueños del fraccionamiento han secado la presa y están en proceso de poner un campo de golf y casas dentro de la presa.
cuando empezaron el fraccionamiento, la tierra fue escriturada a la Comisión Nacional de Agua en 1973. Lo que no entendemos los colonos y el Grupo Ejidal de Santa Rosa, ¿cómo es que pudo haber pasado esto sin que el gobierno no lo detuviera? Bueno, si quieres contesto esta. Es muy interesante justamente lo que están poniendo aquí. Efectivamente, la idea o el plan de acción de esta Secretaría y del Gobierno del Estado es completar el Estado, por lo menos a mitad de la administración, completar el 90% del Estado en su actualización de los instrumentos de planeación territorial. Ahorita estamos en estos 6. A finales de este año comenzamos con otros 4 más y así nos vamos a ir yendo hasta tratar de completar el 90% del Estado en su actualización de carácter regional. Y en todos los instrumentos la visión es la misma, es una visión de cuenca y donde tiene que haber un respeto pleno de los cuerpos de agua que ahí se encuentran. De este caso en específico no lo tengo en la mira, pero con mucho gusto, si nos hacen una petición oficial, podemos revisarlo para ver sus permisos y, y ver cómo podemos aportar a este proceso de estos. Muchos de ellos, porque lo digo sinceramente, muchos de ellos son asentamientos irregulares, ¿sí? Que están acostumbrados a que históricamente yo llego, pongo mi fraccionamiento y luego pido perdón en vez de pedir permiso. Y ya pidiendo perdón, pagando mis multas, pues le sigo, ¿no? Hemos sido muy enfáticos al respecto. Es donde no se puede, no se puede, ¿sí? No, en selvas y bosques no se puede, y en cuerpos de agua, por supuesto que no se puede. Y si es competencia federal, menos, ¿sí? Entonces habrá que revisar el caso para ver específicamente qué está pasando en esa zona, y yo sí les recomendaría que nos hicieran una petición oficial al respecto. Si no es a la CEMADET, puede ser a la PROEPA, para que revise el caso y ya podamos ver qué está pasando ahí. Perfecto. Otras 2 preguntitas más aquí de Carlos. Nos menciona, dada la fragilidad que poseen los servicios ambientales que proporcionan, ¿en dónde es más tolerable permitir nuevas urbanizaciones? ¿Junto al lago o hacia la montaña? Y aprovechando una más de Gina, que nos menciona, a las zonas afectadas por fraccionadores que han devastado la cima de las montañas en varios puntos alrededor y que además ponen en grave riesgo a la población por deslaves, dada la fuerza del agua totalmente deforestada por la urbanización ya hecha. ¿Cómo pararlos? ¿Cómo hacerles resarcir el grave daño que han ocasionado? Gracias. Lago, montaña, pues ninguna de los dos, justamente en el territorio que está entre el lago y la montaña, ¿sí? El lago, efectivamente tenemos un problema generalizado porque no hay una definición oficial de los límites del lago. Nosotros lo que hicimos fue trabajar con imágenes satelitales, imágenes de infrarrojo, con la intención de ver hasta dónde crecía el lago y tratar de definir un polígono, porque había que definir un polígono del lago. No podemos trabajar sin ese polígono del lago. Tenemos un polígono del lago que tiene que ver con por ejemplo, el de INEGI. Si revisan el polígono que tiene INEGI del lago, pues le falta medio lago, ¿sí? Especialmente en la parte de Jamay. No existe, lo recortaron y toda esa zona es inundable completamente, ¿no?
Conagua tiene un polígono, la misma Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tiene otro polígono. Entonces, desde ahí tenemos un problema. Entonces nosotros tratamos de ubicar la zona más alta de crecimiento que tenía el polígono y para poder ahí definir hasta dónde puede venir el desarrollo urbano, sin meternos en las zonas urbanas, en las zonas de humedales, en donde hay anidación de aves, en donde hay vegetación. Entonces vámonos para atrás. Y no nomás para la protección del medio ambiente, que es lo fundamental, sino también para la protección de la inversión de la persona que está adquiriendo o comprando un terreno ahí. Si pone un desarrollo urbano, pues en algún momento el lago se lo va a llevar, ¿sí? Y entonces, porque dicen, no, bueno, es que está bajando y aquí ya no va a subir y tiene 20 años que no sube. Y bueno, pues sí va a subir, ¿no? Es el mismo ejemplo que tenía yo en la costa, que les pusimos una franja en la zona costera de 100 metros para que su inversión estuviera segura y que no, porque sabemos que el agua va a subir tarde o temprano, ¿sí? Y entonces, o sea, que ellos protejan su inversión y a la vez que no intervengan con las dinámicas del agua. Y resarcir el daño. Ese también es un tema muy complicado, ¿no? Efectivamente, ya hay muchos fraccionamientos que adquirieron derechos. ¿Cómo los adquirieron? No lo sé, pero adquirieron derechos y ya, pues muchas cosas ya las hicieron. Otras hicieron mal, muy mal, y están en proceso. Tenemos, si ustedes recorren el lago, hay varios desarrollos que están ahorita totalmente clausurados porque no hicieron las cosas en donde no podían, ¿sí? Un tema muy importante y siempre no es tomado en cuenta, y aquí para nosotros es un criterio muy importante dentro del desarrollo urbano, es todas aquellas pendientes mayores a 35% no pueden ser urbanizables, ¿sí? Por más inversión que se le ponga en muros de contención, en lo que ustedes quieran, ¿no? Arriba de 35% ya son un riesgo, y son un riesgo importante tanto para el que invierte ahí como para el que está abajo. Entonces, es lo que estamos tratando de regular, lo que está ahorita en proceso y hacia futuro. Hacia atrás tendríamos que ver cada uno de los casos, nuevamente, ¿sí? Hay casos en donde obtuvieron, porque los permisos son viejos y en el momento en que obtuvieron los permisos la legislación era otra y era más permisible en muchas cosas, como por ejemplo la pendiente, ¿sí? Lo de la pendiente no era un tema regulado y entonces en realidad nomás decían, pues si tienes pendientes mayores del 40%, tienes que nomás hacer tus estudios y poner tus muros de contención. Entonces ese es un tema que podemos regular en lo que está en proceso y en lo que va a venir en el futuro. Muchas gracias, Josué. Aquí en esta circunstancia hay dos preguntas que llegaron, que les mencionaba muy interesantes y que tienen justo a ver con este tema que ya mencionabas, que es un hueco enorme en términos de la delimitación del lago. Sí. Aquí uno de ellos tiene que ver justamente con el tema de las invasiones. No se habla, digamos, de manera muy frecuente del asunto, pero la parte, sobre todo urbanizada, la parte noroeste, de la ribera, que es lo que es la parte de Chapala, Jocotepec, y una partecita de la parte suroeste también de Tuxcueca, ya tienen problemas de invasión muy amplia a lo que viene siendo las zonas federales. Todo el mundo lo sabe, pero sin embargo, justamente como no hay una cuestión clara de dónde es el límite del agua en términos de crecientes, se han dado casos incluso de que algunas obras municipales se han hecho justamente invadiendo zona federal. O sea, hay un tema, digamos, de falta de verificación y de falta de inicio de claridad que es muy, muy importante aclarar. Digamos, la pregunta que se está haciendo en este sentido iría para profundizar qué se tiene que hacer para poder clarificar esta circunstancia y para que el trabajo de tipo cartográfico que ya se realizó se pueda convertir en la base para un instrumento que defina de manera clara no solo la parte del lago, que incluso pudiera llevar a generar
una serie de marcadores para definir esta cota. Y por otro lado, hablando ya de cuestiones ecosistémicas, y es interesante porque las dos preguntas tienen que ver con los límites del agua y la tierra, se habla si se tiene contemplado algún tratamiento particular en términos de conservación a las zonas de hierba de humedal, estos espacios, sobre todo en la parte sur-sureste del lago, donde tú estás en la orilla y hay un agua de muy poca profundidad que está cubierta por un tipo de vegetación muy particular que tiene funciones ecosistémicas muy concretas, en particular para el tema de crianza de peces y el tema del anidamiento de aves, dos de los puntos por los cuales justamente se pudo conseguir la declaratoria de Chapala como sitio Ramsar. Es correcto. Sí, efectivamente, si ustedes ven y tienen chance de ver el detalle de lo que marcamos nosotros como el límite del lago, vas a ver que hasta hay unas casas que ya entran dentro del límite del lago y ya automáticamente nosotros la estamos considerando como una invasión, ¿no? Hay predios que ya entran porque en el histórico que se agarró del lago de Chapala agarramos imágenes que venían desde los 70s. Entonces, el trabajo fue muy interesante para tratar de demarcar, no viene en el documento, porque tenemos que hacer varias depuraciones, pero yo creo que de ahí podría salir algo muy interesante para ver cómo han sido justamente estas invasiones, especialmente de construcciones definitivas, porque ha habido históricamente invasiones por parcelas, ¿sí? Pero esas pues se van cuando sube nuevamente el nivel del lago. Pero las construcciones definitivas sí quedan marcadas, especialmente en la zona sur hemos encontrado pues vestigios de lo que eran algunos puertos de cemento para embarcaciones ya abandonados porque se ve que el nivel del mar ya los tapó y quedaron ahí medios inundados, pero son el ejemplo del tipo de inundaciones, de invasiones que ha habido alrededor del lago. Lo que estamos proponiendo aquí, efectivamente podría tener algunas, digamos, limitaciones jurídicas al respecto, pero no deja de ser una planeación real del territorio, ¿sí? No deja de haber un reconocimiento del Estado por decir, aquí es el límite. Ya si algún particular dice, no, es que es más para allá, no, bueno, pues tendremos que irnos a un juicio, tendremos que irnos con las instancias correspondientes, con Conagua, para que nos digan, Estado, estás equivocado, ¿no? Lo que yo no quiero es que quede fuera, ¿sí? La parte inundable, ¿sí? Como dentro de la planeación, con el pretexto de decir, no tengo un límite, entonces no puedo planear, ¿sí? Es lo que no quiero que pase, ¿sí? No podemos decir, si no hay un límite, entonces, pues no hay que hacer nada porque no sabemos, ¿no? Hasta dónde llega. Aquí es una postura técnica de límite y es una postura muy clara, ¿sí? Si está mal, pues tendremos que corregirla, ¿sí? La instancia encargada de decir eso, ¿sí? La oficial es la Conagua. Mientras yo no tenga esa definición de Conagua, yo no me puedo esperar a que Conagua me diga, bueno, pues en unos años vemos, ¿no? O vamos haciendo los estudios. No podemos esperarnos a eso. Entonces, es lo que estamos tratando de hacer, tratar de abarcar el mayor territorio posible de las zonas inundables. El tratamiento que se da en las zonas inundables, si tú lo ves, es de restauración, ¿sí? Es de restauración y de protección. No hay más, ¿sí? Los humedales y sus servicios ecosistémicos son fundamentales, no nomás por la producción de planta, no nomás por la migración de aves, no nomás por los peces, son nuestro indicador de la calidad ambiental. Los estudios que se han hecho, ¿sí? De metales pesados se hacen justamente con la vegetación que hay ahí, porque es el histórico de cómo se está comportando la contaminación en el lago, ¿sí? De pronto tú puedes ir a tomar una muestra y no aparece metal pesado, porque sí, pues ya las corrientes y todo se lo llevó, ¿sí? Pero el que es acumulable está en esas zonas. Entonces, no nomás tienen una fusión ecosistémica, sino que son nuestro indicador, ¿sí?
de las condiciones en las que se está comportando el lago. Entonces es muy importante mantenerlo. Y quiero ser muy enfático en esto de los límites del lago, ¿sí? Si efectivamente los límites del lago no están definidos oficialmente, nosotros tenemos una postura técnica al respecto, ¿sí? Y es tratando de abarcar la mayor espacio posible en las zonas inundables e identificando algunas de las invasiones que están ahí ya presentes, que son los que les han ganado espacio al territorio. No sé si con eso respondí tu pregunta, las preguntas. Me parece que sí, de manera muy amplia. Es importante resaltar varios de los puntos que tú comentaste, en el sentido de que efectivamente es un trabajo que le corresponde a diferentes ámbitos de gobierno, a diferentes instituciones en términos de aplicación, hablando ya, digamos, del Estado de Jalisco, no es una actividad que le corresponde únicamente a la SEMADET. Y aquí también me parece que la participación ciudadana en términos de conocer el instrumento, en términos de la utilidad del mismo y en términos de que su aplicación requiere de información precisa y rápida, en términos, por ejemplo, de actividades que puedan violentar el ordenamiento que se está realizando, es muy, muy importante. Ha habido durante mucho tiempo, décadas, la percepción de que para todas las cuestiones que tienen que ver con el lago Chapala y su cuenca inmediata, las instituciones de gobierno en muchas ocasiones eran, cuando no un enemigo, un obstáculo. Y esto es una circunstancia que no expreso yo a título personal, ha demostrado en una serie de estudios y una serie de análisis de percepción que se han generado. Una de ellas, por ejemplo, en 2010, que generamos un diagnóstico de gobernanza ambiental en la zona, que para quien esté interesado está el documento, y también tenemos el referente del seguimiento 10 años después, que se acaba de hacer hace unos meses, del mismo diagnóstico de gobernanza en 2020, con los mismos indicadores y los cambios que se han generado en esta circunstancia. Pero en este sentido, definitivamente el tema es muy complejo. Yo invitaría en este momento a Gabriel Vázquez a que pueda hacer algún comentario justamente sobre lo que ya se planteó en esta última parte del proceso. Le pediría por la cuestión de los tiempos, dado que tenemos programado hasta las 7 en la reunión y el Zoom tiende a ser bastante tajante con respecto a este tema, si pudieras hacer un comentario de unos 3 minutos para poder pasar después a las conclusiones. Adelante, Gabriel. Gracias, Alejandro. Pues no, ha sido muy amplio el debate. Yo insisto en el punto de la aplicabilidad del instrumento. Bien, estamos en consulta pública. ¿Qué falta? ¿Qué hacemos para que llegue a hacerse una regulación municipal y que sea observable, fiscalizable y que haya entidades ciudadanas que puedan darle observancia al cumplimiento de estas regulaciones, ¿no? Vamos en buen tramo, vamos en buen camino. Nos explicaba Josué que es un proceso que lleva sus tiempos, pero sí insisto en que nos enfoquemos como comunidad, como colectivos, en la aplicabilidad de los instrumentos. Comentaba al inicio, hay una confluencia afortunada de instrumentos normativos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlos aplicables y cómo vamos a montar en ello las políticas públicas que nuestro territorio requiere, ¿no? Yo insistiría en este punto, creo que vamos en el camino adecuado. Hay información de calidad, hay un instrumento en construcción y sobre todo este foro creo que legitima que hay una comunidad interesada como nunca en las decisiones ambientales sobre nuestro entrañable territorio lacustre. Pues lo que queda por venir, hagamos aplicable este instrumento y sigamos juntándonos para hacer las observancias y hacer los observatorios pertinentes y necesarios para fiscalizar el cumplimiento de estas nuevas normativas que estamos construyendo juntos todos como comunidad. Muchas gracias. Vamos a tener oportunidades de hacer 2 preguntas, tomar varias. Voy a tratar de escoger algunas que no sean tan similares a lo que ya se mencionó. Igual en la misma situación, Josué, te pediríamos que los respondieras de manera muy, muy concreta. En la circunstancia, por ejemplo, de reglamentos de zonificación, se pregunta cómo se van a relacionar los planes urbanos con lo que viene siendo el ordenamiento general del área, y en dado caso de que se publique otro reglamento, cómo se va a hacer la compaginación de los mismos. Y hay 3
preguntas de preocupación por el tema justamente de la cuestión del polígono del lago. Hago el comentario para todos los que nos están escuchando que todas las preguntas se van a hacer llegar a la CEMADET tal cual, con la transcripción de la reunión, y que asimismo se van a poner a disponibilidad de todos ustedes de manera particular, pero además lo vamos a hacer de acceso público para todos aquellos que estén interesados. Y están hablando específicamente de afectaciones por la falta de la aplicación de forma previa. En este sentido, Josué, ¿quién sería la institución o las instituciones que estarían trabajando la verificación y, en su caso, la aplicación de sanciones al respecto? Mira, las sanciones ya están definidas, ¿no? O sea, ya nuestra normatividad las tiene bien claras. ¿A quién le toca? A instancias municipales, estatales y federales, como ya decía, ¿no? Digamos, es el ente operador de ese esquema. ¿A quién le toca vigilar? ¿Sí? Eso es bien importante, ¿sí? Y yo creo que esa vigilancia nos toca a todos y cada uno de los que habitamos en la región. Sí, efectivamente, el gobierno tiene sus atribuciones, el gobierno estatal, el federal tiene sus atribuciones y el municipal tiene sus atribuciones. El consejo, los consejos municipales y regionales que están conformados tanto por academia como por sociedad civil, como por los gobiernos, tiene que velar también por la aplicación de este instrumento. Si no hay, ¿sí? O sea, digo, uno va y ve, y si hay, hace la denuncia, ¿no? Y hace el procedimiento. Pero de pronto hay lugares, y yo tengo 2 casos en Jocotepec, en donde cuando el Estado se da cuenta, ya hay una afectación, ¿sí? Y no hubo ninguna denuncia ciudadana anterior, ¿sí? Entonces, en otros casos, lo primero que hay es una denuncia. ¿Sí? Aquí lo están haciendo y lo están haciendo mal. Y entonces se tiene que atender esa denuncia. Es importante que la vigilancia del instrumento sea no nomás por las instancias adecuadas, sino por todos los que estamos habitando y tenemos una aplicación directa en el territorio. Y lo digo tenemos porque yo también habito ahí en la cuenca de Chapala, ¿sí? Y tengo un interés particular por proteger justamente ese espacio tan importante. Si es necesario hacer otra reunión para ver lo de los límites del lago, con mucho gusto podemos hacer una reunión específica, ¿sí? Para ver ese tema. Y bueno, aprovechando el espacio, que creo que ya respondí las preguntas, me gustaría aclarar 2 cosas. La primera es la escala con la que se está haciendo el análisis. El instrumento actual vigente, ¿sí? Que tienen en toda la región es el estatal y es una escala 1/250,000. Tenemos 2 de los 7 municipios tienen instrumentos locales con una escala 1/50,000. Nuestro nivel de análisis va de 1/50,000 a 1/10,000. Entonces tenemos una escala de análisis muy precisa en este sentido. Se nos pueden ir cosas, se nos pueden ir cosas. Ustedes nos pueden ayudar justamente en este proceso de consulta pública a anotar cuáles son aquellos lugares que no tomamos en cuenta. Y otra cosa importante y que creo que salió en una de las preguntas era y creo que lo mencioné hace rato y no lo contesté, de por qué en Ocotlán, Jamay y Poncitlán hubo y en el resto no. Es porque vamos empezando, ¿sí? El jueves que entra tenemos otra reunión con ejidatarios de los municipios de Chapala, Jocotepec, Chapala, Jocotepec, y creo que y luego nos vamos a la zona sur, ¿sí? Con los otros 2 municipios. Esas reuniones han sido por invitación a cada una de las casas ejidales y a cada una de las comunidades para que puedan asistir y acompañarnos en esta reunión. Si hay alguien más o otro grupo de personas que necesiten, ¿sí? Una atención en específico para un tema en específico, me voy a atrever a poner a Gabriel, ¿sí? Y al mismo Corazón de la Tierra como
unos vinculantes, ¿sí? Que nos puedan ayudar de pronto si hay algún grupo de ciudadanos, de comunidad que quiera ver, que no son ejidos, que son pequeños propietarios, que quieran ver en específico algo, también nos podemos juntar con ellos, nomás sí les pido que se organicen entre varios. O sea, estamos atendiendo esta semana fueron 22 ejidos y 18 comunidades de pescadores. Y yo sé que eso nos va a servir para un montón de gente porque cada uno de los representantes van a ir con su consejo ejidal y van a pasar la información. La idea es que suceda igual, que nos ayuden a juntar varios, que sean representantes de otros, ¿sí? Y nos puedan ayudar a en cascada poder pasar y disipar cualquier duda que salga al respecto del instrumento. No sé si hay más preguntas. Por cuestión del tiempo ya no tendríamos oportunidad de hacerlo. Sugeriría, si tienes chance, Josué, que pudieras contactar o mandarle información a los interesados para las preguntas específicas que se están generando. Igualmente, como les mencionaba, vamos a hacer la transcripción del texto de todo esto que estamos mencionando y van a darse cuenta que varias de las preguntas que estuvieron realizando en realidad son muy similares, lo cual significa que más personas se dan cuenta de ciertas circunstancias negativas que se están generando en la zona y que hay interés para poder trabajar en esta circunstancia. Quisiera pedirles los 2 minutos que nos quedan antes de terminar, si fueran tan amables todos, de poder activar su video para poder tomar la fotografía general. Muchísimas gracias a todos por su atención. Sabemos que es una dinámica que a pesar del tiempo se va muy rápido lo que viene siendo el flujo. Parece 2 horas cuando se programan, parece muchísimo y sin embargo ahorita es evidente que el tiempo no fue suficiente para desahogar algunos de los temas. El puro tema tal cual de la delimitación y el poder contar con un instrumento legal al respecto, la verdad sí da para mucho. Me atrevería en este momento, Josué, a hacerles la invitación en Semadet para poder trabajar este aspecto. Hay muchas instituciones que ya hemos hecho estudios al respecto. En el caso de nosotros hicimos un trabajo con el Politécnico Nacional y con la Universidad de Baylor en Texas y nos encontramos exactamente con esta misma circunstancia que estuviste mencionando. Muchísimas gracias a todos. Hay algunas caras conocidas, hay muchas caras nuevas. Me parece que es muy interesante. Se ve también una participación importante de gente menor de 30 años. Esto habla también de un recambio generacional que es sumamente importante para empujar varios de los temas que tenemos en la zona. Les invitamos a mantenerse al tanto de otras publicaciones que realicemos en el Instituto Corazón de la Tierra e igualmente el trabajo bastante dedicado y muy cercano en muchos sentidos de la IPROMADES y este enfoque más específico, más amplio, más dedicado a la cuestión técnica bien fundamentada que está realizando la CEMADET. En esta circunstancia, después de tomar la fotografía, vamos a dejar en pantalla los sitios web donde pueden ustedes volver a consultar el instrumento para ver los detalles e igualmente el acceso para que ustedes puedan hacer llegar sus inquietudes y las propuestas que puedan tener en este sentido. Entonces, en esta situación, tú nos indicas cuándo ya estaríamos con la situación de la fotografía. Héctor, adelante. Ya quedó. Sí, bueno, mencioné Héctor, es Héctor Arciniega, es encargado de comunicación del Instituto Corazón de la Tierra. Adelante, Héctor, por favor. Hola, gracias. Buenas tardes. Y ya quedó la fotografía, Alejandro. Igual ya pueden ustedes disponer ya de su tiempo, de sus cámaras. Nada más antes agradecerles pues la participación de todos, empezando por Josué Díaz de la CEMADET, que nos ayudó a clarificar estos temas, a identificar responsabilidades y demás, al maestro Alejandro Juárez Aguilar de Corazón de la Tierra y al maestro Gabriel Vázquez de IPROMADES, ayudarnos a puntualizar en algunas cosas específicas que corresponden con el ordenamiento territorial, y también a ustedes, al público participante que nos ayudó en la
dinámica de un diálogo rico, provechoso, a través de las preguntas en el chat. Muchas gracias a todos y en un momento les pongo la diapositiva con la dirección de correo a donde pueden hacer llegar las inquietudes y preguntas respecto a esta propuesta de ordenamiento territorial. Gracias a todos. Gracias. Aprovechando, Alejandro, rapidísimo, recordar que en la página de internet está, aparte de la información, hay un apartado para que ahí puedan subir sus aportaciones de manera puntual. Las preguntas las podemos responder por el chat o por otros medios, pero cada aportación o observación puntual, sí háganmela subir ahí en la plataforma, porque automáticamente se genera un folio y para poder dar una respuesta oficial. También, si requieren ya un tema más específico con una observación ya puntual de un terreno o una propiedad o un proyecto, pueden hacerlo llegar con un oficio dirigido a un servidor, ahí a las instalaciones, y de manera oficial se le da respuesta a todas aquellas observaciones que sean hechas de manera puntual. Es todo. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Josué. Muchísimas gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos. Ya se nos adelantó por ahí Ana Nafarrate y en el chat puso el enlace para que puedan ustedes consultar el instrumento. Pues gracias nuevamente por el esfuerzo, por el tiempo y por el interés. Que estén muy bien. Muy buenas tardes.